Mi nombre, Francisco Azócar Zubicueta, médico pediatra, nacido en Linares. Estudié medicina en la Universidad de Chile y mi vida profesional yo la podría dividir en 4 etapas, ¿ya? La verdad es que tratando de hacer un testimonio de lo que ha significado, uno habitualmente tiene muy buenos recuerdos del colegio, pero en el colegio pasan solo 13 años. Después tiene grandes recuerdos de la vida universitaria, y la verdad es que la vida universitaria son solo 7 años. Y yo acabo de cumplir en diciembre del 2020 40 años de profesión, que en el fondo significan toda una vida. Y esta vida como profesional, como médico, decía que la puedo dividir en realidad en 4 etapas. Mi primera etapa es la etapa de formación como pediatra. Me recibo en diciembre del año 80 y después tengo una especialidad primaria, no fui médico general de zona, y me quedo en Santiago haciendo la especialidad de pediatría, igual en la Universidad de Chile, en el área norte y en el área sur, en el Hospital San Borja Arrayán y en el Hospital Roberto del Río. Esa es mi etapa de formación como pediatra, pero en el último tiempo, el año 84, alcanzo a ser contratado como pediatra en el servicio de urgencia del Hospital Roberto del Río. Sin embargo, siempre con la intención de volver a Linares, porque era donde yo tenía mi gente y donde yo quería de alguna manera devolver estos conocimientos a la población que me había ayudado a crecer y a formarme. Afortunadamente, poco antes de terminar la beca, el jefe de servicio del Hospital de Linares, del servicio de pediatría, un amigo, el doctor Manuel Tomás Mesa, me llama que tenía un cargo, cosa que logra concretarse el 1 de noviembre del año 84, que es cuando yo regreso a Linares. Y ahí viene como la segunda etapa de mi vida, entre el año 84 y el año 90, en que yo soy médico tratante, trabajé en la unidad de recién nacido, en lactante, en segunda infancia, en infeccioso. El servicio nuestro en aquella época era mucho más grande que el de ahora, teníamos 100 camas, pero además la cantidad de médicos era mucho menor a la que existe ahora. Por lo tanto, los médicos pediatras teníamos que hacernos cargo no tan solo del servicio de pediatría, teníamos que atender el consultorio de especialidades, yo formé ahí el policlínico de gastroenterología infantil, teníamos que hacer turno en el servicio de urgencia, la mayoría de nosotros, y teníamos que atender también en los consultorios de atención primaria. Específicamente yo atendía en el San Juan de Dios, alcancé incluso a ser un tiempo jefe del consultorio San Juan de Dios. Entonces teníamos todo el ciclo, ¿cierto? Y los pacientes, las mamás de nuestros pacientes principalmente, eso era muy bueno porque nos iban siguiendo. Nos derivábamos los pacientes entre nosotros y podíamos irle siguiendo la historia al paciente. Simultáneamente tuve la suerte de dedicarme también a recién nacido y la suerte de recibir muchos recién nacidos. Yo calculo que desde que llegué a Linares hasta que se inició la pandemia, que dejé de recibir guaguas, debo haber recibido alrededor de 12.500, 13.000 guaguas. Con la gran suerte de que hoy día muchos de los funcionarios que trabajan acá, yo incluso los recibí o fui su pediatra cuando ellos eran niños, lo que es una gran satisfacción. En ese momento las cosas políticamente en Chile eran complejas y además yo participaba como presidente del capítulo médico, por lo tanto cuando se cambia el gobierno el año 90 el gobierno de Augusto Pinochet al gobierno del presidente Elwin, como que por diferentes razones, al ser yo presidente del capítulo médico y liderar una organización que se llamaba Asamblea de la Civilidad, con todo el tema del sí y el no, que algunos se acordarán, como que era evidente que yo tenía que asumir
la dirección del hospital. Cosa para lo cual evidentemente yo no estaba preparado, y el año 90 me nombran subdirector y el doctor Montoya, que era el jefe del servicio de cirugía, es director durante un poco menos de un año, alrededor de 10 meses, hasta el año 91, en que ahí me nombran definitivamente el director y pasa a ser el subdirector médico el doctor José Peñailillo, que era el jefe de servicio de pediatría en ese momento. El sistema sanitario estaba tremendamente decaído, con muy poca inversión, porque las políticas del gobierno anterior no apuntaban a reforzar la sanidad pública, sino que a que el extrasistema o el sistema privado abordara la mayoría de la salud, cosa que en Chile era prácticamente imposible. Entonces la inversión que se había hecho en los hospitales como este era casi nula, por lo tanto había un gran deterioro de infraestructura, de equipamiento médico, de equipamiento industrial, y ya el año 91 yo como director de alguna forma hicimos gestiones y logramos que el presidente Elwin viniera a visitar este hospital, que ha sido la única vez que un presidente ha estado en el hospital de Linares, porque ni siquiera el presidente Carlos Ibáñez del Campo, que es quien ordenó la construcción de este hospital, tampoco estuvo en su inauguración. Bueno, y él nos ayuda bastante a poder mejorar el equipamiento, y la primera visita que hicimos con el presidente Elwin fue muy entretenida porque fue hacia la lavandería, porque teníamos que cambiar todas las máquinas lavadoras y secadoras que habían en ese momento, ya muy antiguas y muy deterioradas. Bueno, y empezamos a desarrollar varios proyectos. Entre ellos teníamos la gran necesidad de poder crecer como hospital. Este hospital se construyó cuando en la provincia de Linares habían tan solo 12 médicos. El primer gran proyecto que hicimos fue el consultorio de especialidades. Ninguno de los que hicimos el proyecto había hecho jamás un curso de proyecto. Así que en realidad la gracia en ese momento, en conjunto con la subdirectora de aquella época, que era la señorita Rebeca, pescamos un manual de cortapalo y vimos cómo se hacían los proyectos. Y afortunadamente, porque Curicó simultáneamente estaba haciendo el mismo proyecto de consultorio de especialidades que también lo necesitaba, nuestro proyecto fue académicamente mejor y por lo tanto la CERPLAC en la región nos dieron el visto bueno. El problema era dónde construirlo, y el único espacio que teníamos era el parque al frente de la capilla, porque toda esa zona que hoy día es el consultorio de especialidades era un parque muy bonito que se había construido, incluyendo la casa del director que estaba ahí mismo, que era donde yo vivía como director. Así que además del proyecto yo me quedaba sin casa, ¿ya? Pero logramos hacer el consultorio y empezamos a crecer en ese momento, y después vinieron otros proyectos de atrás, que fue remodelación del servicio de urgencia, que funcionaba en un lugar muy pequeñito, donde está hoy día la UCRA. Incluso la sala de espera de urgencia era la antesala del auditorio, por lo tanto los pacientes tenían que esperar en la calle prácticamente. Hicimos el proyecto de los pabellones quirúrgicos, que nos demoramos mucho. La primera vez que se presentó eso fue el año 94, recién fue aprobado el año 2006 para estar listo el año 2010. Y eso fue como los proyectos más importantes en realidad. Desde el año 90 hasta el año 2011, la verdad es que me tocó servir en muchos cargos administrativos, tanto como director o como subdirector médico, pero sin dejar de atender pacientes. Por lo tanto, yo me dedicaba igual a la parte clínica y a la parte administrativa. Incluso algunas veces que yo era subdirector médico, porque nos íbamos alternando un poco con el doctor Peñailillo. Él era subdirector médico, yo director, y después a los 2 o 3 años cambiábamos. Yo hacía turno en el servicio de urgencia siendo subdirector médico, ¿ya? Y atendiendo el policlínico también. La verdad es que corríamos bastante, pero era un trabajo muy entretenido y con mucha vocación. Hasta que incluso me mandaron a un tiempo, 2 años y medio, el año 2000, alrededor del año 2000, tuve que irme a hacer cargo del Hospital de San Javier, donde estuve aproximadamente 2 años y medio como director, que es cuando se construyó el nuevo Hospital de San Javier. Y ahí me solicitaron volver a Linares también como director. En el fondo, entre el año 90 y el año 2011, hasta que me piden el cargo,
yo fui alrededor de 13 años director de este hospital y alrededor de 5 años subdirector médico. Y después viene mi cuarta etapa, en que dejo de ser director y existía la necesidad de que alguien se hiciera cargo de asesorar como profesional médico a la unidad de calidad, porque iba a ser una exigencia legal acreditarse en calidad. Así que se da la coyuntura y la posibilidad de trabajar en calidad en un principio con la señora Genoveva Navarro, que ahora está en la unidad de paciente crítico, posteriormente con Catherine Roja y posteriormente con las enfermeras que hoy día están a cargo de calidad, que es Carolina Soto y Jessica Agati. El trabajo fue muy bonito y logramos haber sido el primer hospital de la región que acreditó en calidad. Hoy día justamente estamos en un proceso para acreditar por tercera vez en calidad y espero que nos vaya bien porque partimos hoy día. El año 2016 me llama el director don Nolasco Pérez, que había sido recién elegido director, para que le ayude momentáneamente en la subdirección médica, hoy día nominada subdirección de gestión clínica. Yo le digo que bueno, que yo le colaboro, pero mientras el cargo se llama a concurso, porque la verdad es que yo ya tengo toda una carrera desarrollada en las áreas administrativas como director y subdirector, por lo tanto yo no postularía, digamos. Y la verdad es que ya llevo prácticamente 5 años y el cargo aún no se llama concurso porque así son las cosas en Chile y aquí estamos funcionando de nuevo. Y esta cosa de dedicarme a la administración en realidad fue absolutamente circunstancial, motivado por una razón de tipo política, pero la verdad es que me ha traído grandes satisfacciones. Y ya en estos 40 años de médico y pronto a jubilar, se nos presenta esta gran oportunidad para seguir aprendiendo, que es la pandemia. Gran oportunidad desde el punto de vista del desarrollo personal, pero muy estresante y donde hemos tenido que realizar en conjunto con todos un gran trabajo. Y la pandemia, en primer lugar, nos ha hecho romper todos los paradigmas que teníamos hasta ese momento de cómo funcionar en materia de salud y nunca nos imaginamos que iba a ser así. El mundo se ha preocupado en mantener la normalidad, pero los sistemas sanitarios nos hemos tenido que preocupar de aumentar muchas veces lo normal. Por eso yo en algún comité de COVID que nos juntamos regularmente, les dije, haciendo recuerdo de lo que decía San Francisco de Asís, que primero uno hace lo necesario, después hace lo posible, pero termina haciendo lo imposible. Y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Hemos terminado haciendo lo imposible. Esta pandemia tiene varias características bien importantes. Primero, ha sido absolutamente impredecible. Ha significado cambiar los tratamientos e irlos mejorando permanentemente. La evolución de los pacientes es absolutamente errática, desde los asintomáticos hasta los que evolucionan muy grave y fallecen. Y todo esto nos ha enseñado a los equipos de salud y al mundo entero a tener que ir rompiendo paradigmas y reinventándonos cada vez. Por lo tanto, esto ha significado profundos cambios y a una velocidad impresionante. Hemos tenido que escucharnos mucho entre todos para poder llegar lo más lejos posible en esto y colaborarnos mucho. La coordinación entre los servicios de salud y los diferentes estamentos que se preocupan de la salud de la población ha tenido que ser lo más expedita posible, tanto en las áreas sanitarias públicas como privadas, con la atención primaria, con las municipalidades, etc. Entonces, nos ha exigido mucho. Y específicamente también nos ha permitido tener que establecer grandes estrategias. Por ejemplo, hoy día más que nunca, los departamentos de calidad y todo lo que tiene que ver con las infecciones asociadas a la atención de salud han sido fundamental, porque si no, ya sí nos hemos contagiado bastante, pero si no habría sido desastroso. Y la verdad es que estas unidades son fundamentales porque son estratégicas. Las guerras no solo se ganan con los soldados,
también se ganan con los generales que tienen que hacer la estrategia de cómo ganar la guerra. Y ahí es donde están estas unidades. Bueno, ¿y cuántos cambios hemos hecho respecto a la pandemia en el Hospital de Linares? Empezando por el servicio de urgencia, aumentar la dotación de personal, sectorizar, aislar, recibir a los pacientes que vienen graves e intubarlos, tener pacientes ventilados en el servicio de urgencia. Después laboratorio, el trabajo que ha hecho el laboratorio con Pamela Toledo y su equipo de tecnólogos ha sido espectacular. Nosotros no recibimos apoyo de nadie para poder conformar el laboratorio biomolecular y estar haciendo ahora las 1500 PCR que hacemos para la provincia y para el sector sur de la región del Maule. Si no hubiéramos podido hacer esas PCR, yo no sé cómo habríamos funcionado con nuestros pacientes, porque hay que hacer los diagnósticos relativamente rápido. Hemos tenido que modificar todas las áreas de hospitalización, cosa que nunca nos imaginamos. Desaparecieron los estancos de los servicios. Hemos tenido que hospitalizar pacientes adultos en pediatría. Jamás nos imaginamos que eso lo íbamos a hacer. Modificar el servicio de ginecología y obstetricia. ¿Para qué decir medicina, cirugía, los pabellones quirúrgicos? ¿Ya? Cosas que teníamos iniciadas, tuvimos que terminarlas y terminarlas bien. Todo esto ha significado para el equipo de salud una carga de trabajo, unas emociones, mucho estrés, pero también además mucha imaginación y mucho aprendizaje. Y por supuesto que lo hemos logrado porque todos en conjunto hemos cooperado. El comité COVID que inició el director cuando esto empezó el 16 de marzo del año pasado, el 2020, ha sido fundamental para ponernos de acuerdo e ir ordenando el hospital y tratar de que los pacientes se enfermen lo menos posible, se contagien lo menos posible y tener la menor mortalidad también posible. Pero esto no ha terminado, así que la verdad es que a todos mis compañeros de trabajo, a todos los funcionarios y a toda la población de Linares, decirles que nos sigamos cuidando con las normas básicas que todos conocemos, el uso de mascarilla cuando estemos en grupos pequeños, el aislamiento, la separación y el aseo y la ventilación continua, ¿ya? Hasta que esto se logre controlar y obviamente va a ser una enfermedad endémica por mucho tiempo y vamos a tener que controlarla a través de las vacunas, que es lo que estamos haciendo hoy día y donde el departamento de vacunas del Hospital de Linares con los funcionarios también ha sido fundamental para poder cortar la contaminación de la enfermedad. Así que yo me siento tremendamente orgulloso de poder en el fondo acercarme al término de mi carrera como médico con una experiencia como la que hemos tenido estos 2 últimos años. Muchas gracias. Con este último testimonio estamos poniendo término al ciclo Rescatando Historias en tiempos de pandemia. Era importante cerrar con alguien que ha marcado un hito en la gestión hospitalaria. Por este motivo, en estos 7 capítulos hemos puesto a disposición de todos ustedes y de la familia hospitalaria cada una de las vivencias de distintos funcionarios y funcionarias y cómo han vivido y enfrentado esta pandemia. Todas estas actividades se encuentran enmarcadas dentro del plan de reconocimiento funcionario. Muchas gracias y estamos reconociendo a las personas que hacen historia en la vida hospitalaria.